Excelente tarde, bienvenidos aquí a su programa Conciencia Educativa, transmitiendo en vivo en cabina desde la Universidad Pedro de Gante. Recibimos, como siempre y con todo gusto, a la licenciada especialista Antonia Sotelo. Gracias por acompañarnos, licenciada. Buenas tardes, y una vez más aquí, hoy con calorcito rico. Ay, se siente, se siente. Y pues su humilde servidora, licenciada Patricia Ornelas. Los que nos están sintonizando por ahí, les vamos a pedir que nos hagan el favor de compartir, de darle like a la página, compartir. Vamos a ver el tema de hoy, muy ad hoc a lo que viene el próximo viernes, licenciada. Ya desde hoy, sacando el tema. Ya estamos festejando desde ahorita. Sí. Bueno, pues es algo, una realidad que lamentablemente pues se tiene que afrontar, ¿sí? Y los alumnos sin mamá dentro del aula y cómo también lo afrontamos en casa. Vamos a ver un poquito de las dos partes. Son temas muy amplios, pero pues para no dejar de lado ninguno de los dos ámbitos, vamos a tratar de tocar puntos lo más sensible y lo más importante que podamos aportar. Claro, tema. Y yo creo que es importante ir reflexionando los temas desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque una forma es, nosotros ya tenemos un alumno en la escuela, en primaria, en secundaria, en prepa, sabemos, y depende de la situación, si fue reciente, si ya hace tiempo que falleció la mamá. Entonces, nosotros vamos a tener una reacción diferente frente a ellos. Y la otra parte que tiene que ver con la situación y que es importante es también reflexionar un poquito acerca del cómo socialmente se está construido el papel de ser mamá, el rol de ser mamá. Entonces, desde ahí es que nosotros podemos tener una serie de respuestas hacia nuestros alumnos o hacia nuestro vecino, nuestro hermano, nuestro tío, según sea la situación, ¿no? Y la relación con el pequeño o con el adolescente. Entonces, vamos a ir ahí abordando estas partes que para mí es la parte gruesa, si bien es cierto, hay muchas otras circunstancias, pero es la parte gruesa del tema. Y a mí me gustaría empezar con esta parte de lo que es ser mamá en la sociedad, porque después de ahí yo creo que podemos empezar a abordar desde el cómo yo puedo empezar a reflexionar cómo es que me puedo sentir en caso de que me llegue un alumno así, o cómo quizá podría yo responder frente a él. Entonces, así es. Vaya, no es uno, son bastantes puntos a considerar. Sí. Desde qué edad tiene el alumno, si está en preescolar, si ya es primaria, si es secundaria, que también es una etapa súper crucial en secundaria, o si ya estamos hablando de un nivel en preparatoria o ya hasta el nivel profesional sigue afectando, claro. Aunque no lo crean, pues claro, o sea, ¿quién no le puede ya no tener a su mamá? Claro, no, y a todos nos impacta saber que algún compañero de trabajo sea adulto, ay, ya no está tu mamá, sí. Incluso nos podemos sentir hasta incómodos de decir, ay, ¿y tu mamá dónde vive? O situaciones así, ay, ya no está. Bueno, son situaciones que podemos encontrar y vivir cotidianamente y que en muchas ocasiones no nos lo planteamos, y hasta que estamos frente a un caso así, ay, es que empiezan las reacciones ahí porque no hay tiempo de reflexionar. No, ¿y cómo lo abordas? O sea, para empezar, porque ni sabemos por qué no la tiene. Son cuestiones de que, bueno, la realidad es de que puede ser por cuestiones económicas y se fue, o sea, o a lo mejor física, en la realidad la tienen, vaya, biológicamente la tiene, pero en la realidad o en la práctica no. Así es. Bueno, porque también es ese tipo de ausencia. Claro. O que viven en otro estado. Vaya, hay alumnos que tienen años de que no saben de su mamá, nunca la han conocido. Nunca han tenido contacto. Entonces son una serie de circunstancias, pero digo, finalmente la cuestión acá es reflexionar es cómo yo voy a reaccionar ante esa situación. Si yo tengo un alumno, o en mi caso, si yo tengo a alguien en casa, si es mi nieto, si es mi hijo, si es mi hermano, si soy la tía, también cómo voy a reaccionar frente a eso. Entonces,
les decía yo quiero comenzar con esta parte de reflexionar acerca de lo que es ser mamá en nuestra sociedad. Y yo creo que en la mayor parte del mundo, salvo situaciones así más particulares, digo, en general el rol de ser mamá es más o menos el mismo, donde una de las situaciones principales implica estar disponible 24/7. horas, Los 7 días de la semana. Entonces, desde ahí es una situación pesada para quien ejerce el rol de mamá, pero también es una situación muy pesada para quien ejerce el rol de hijo, porque entonces en el momento en que esa mamá no está disponible las 24/7, entonces yo ya me puedo sentir desprotegido y desvalido desde esa parte. Pero, ¿quién podría estar disponible 24/7 y estar sonriente? ¿No? Es como haciendo una analogía, ¿no? De esta cuestión donde magnificamos e idealizamos a los actores, ¿no? Nos imaginamos que los actores amanecen maquillados y sonrientes siempre. Entonces, ahora con redes sociales, que no nos lleguemos a encontrar en el restaurante comiendo a un cantante que nos digan, no quiero dar autógrafo porque es mi hora de comida, pero como se le ocurre, lo mismo sucede con ser mamá. Sí, pues ahí son figuras públicas y acá ser mamá no hay pretexto para no estar al tanto de tus hijos. Fíjate que qué bonita palabra, qué bonita palabra le pusiste, figura pública. Es que eso implica ser mamá. Ser figura pública y estar expuesto a la crítica pública. Estás en el ojo, si haces bien, pues te lo reconocen a veces y a veces no. No necesariamente, porque es tu deber, es tu obligación, para eso eres mamá. Así es, y es lo menos que podías hacer. Pero que no hagas algo mal, porque entonces sí, con lupa se te juzga. Digo, hemos tenido situaciones y inmensidad de ejemplos en nuestra ciudad donde es que mató a los hijos. Es que uno no sabe de qué situaciones están rodeadas todas esas circunstancias como para que hayan llevado a alguien así. Es la conclusión que hago cuando de pronto en la tele aparecen estos juicios de madre mata a sus hijos. Uno no sabe qué tantas circunstancias pudo haber estado viviendo esta persona como para que haya tomado una decisión así. O sea, y en serio, en muchas ocasiones, tengo discusiones con mi familia y en la cotidianidad de qué mala, pero cómo, pero sí, pero es que tú no sabes de qué situaciones estuvo rodeada. Tú no sabes si ella pues fue denunció y nadie le hizo caso. Tú no sabes si su familia buscó apoyo en su familia y la rechazó. Una serie de situaciones. Si traía depresión, si tenía alguna enfermedad mental, si la tenían amenazada. N cantidad de situaciones. Y lo ejemplifico desde acá precisamente por esto. Porque esto que estamos diciendo de estar disponible 24/7 es solo una de las circunstancias. Porque además tienes que dar el consejo y lo tienes que dar bien. Lo tienes que dar en el momento correcto, con el tono correcto, a la hora correcta. Ofrecer opciones. Así es. Tener paciencia, tener humor para consolar a la hora que sea. Si el otro está triste. Tener conocimiento de enfermería, de psicología. Si el otro está enojado, tú también tienes que tener la herramienta para contenerlo. Si el otro le faltó la ropa, pues ve, cómprasela, lávasela, plancha, lo que necesite. Cósesela, o sea, de todo. El otro no tiene cama donde dormir, pues tú también arregla la situación. Él se le olvidó la tarea en la casa, hablando de chavitos. El típico meme del Hulk, ¿verdad? Que lo mató enojado como Hulk llevando la tarea. Sí, pero la mamá tiene que hacerse responsable de estas cosas para que pueda estar envuelta en este papel de buena mamá. Y disculpe que me hagas este cuadro, ¿por qué es eso? Es un molde en el que difícilmente podemos cumplir, ¿sí? Y que créanme que no son pocas las personas que padecen de sufrimiento por estas cosas. Y visualizar la situación es una parte del bagaje de situaciones que hay. Yo les menciono mucho el pastel en rebanadas.
es solo una de las miles de circunstancias que están alrededor de todo. Y ahorita que menciona eso del pastel, licenciada, cabe señalar, precisamente por eso es más, siento yo que es más difícil para uno como mujer cuando eres mamá y tienes la responsabilidad de tus hijos, cuando hay una separación o una cuestión. Claro. ¿Cómo me voy a enfocar en buscar, en rehacer si yo tengo la responsabilidad primero con? Así es. ¿Sí? Y se olvida uno como mamá de que también tienes derecho a vivir, etcétera. No, es que este molde de ser mamá no contempla el hecho de que, ok, eres mamá, pero sigues siendo persona, pero sigues siendo profesionista, pero te lo tachan, pero sigues siendo, sí, sigue siendo una persona con necesidades y capacidades individuales, ¿sí? Pero entonces el ser esposa y mamá, porque por otro lado también el ser esposa y mamá tampoco conjugan, porque te vuelves esposa, ok, vienen los hijos y prácticamente desaparece el rol de ser esposa, porque entonces ya no hay tiempo para eso, porque si tú tienes que estar, simplemente desde los tiempos, si tú tienes que estar disponible 24/7 y siempre en buenas condiciones, es decir, estar lista para responder todo lo que el otro pueda necesitar. O sea, imagínense todo el abanico de posibilidades que el otro puede necesitar, desde que decíamos, desde necesidades materiales, emocionales, físicas, económicas, etcétera, etcétera. O sea, ¿quién está en posibilidad de poder responder ante circunstancias tan complejas y tan imprecisas como puede ser un ser humano? ¿Sí? Y lo peor es que luego pues se esfuerzan y todas las mamis y a veces no se les va. No se les valora, pues es mamá, es ama de casa, no, pues es ella no, es que no trabaja. No trasciende, no trabaja, ella no aporta. ¿Sí? Me han gustado mucho estos mensajitos que han hecho una especie de comercialitos, los de la Digita, y hablan precisamente de este tema. Y es padre porque visualizan, ponen en el escenario el cómo el trabajo que hacemos las mujeres dentro de casa no es ni reconocido, ni valorizado, ni remunerado. Y me gusta, cierra con una frase, algo así como que qué bueno que existen esas mujeres que no trabajan, porque entonces, ¿cómo funcionan las casas? Ahí es donde se ve el cambio, licenciada, del México de antes, en donde había una mami 24/7, que estaba más en 24/7 enfocada a la familia, bueno, dentro del hogar. Sí, más cerca de porque el hecho de que trabajes no te hace tampoco deslindarte. Claro. Pero si no estás físicamente a lo mejor presente en el momento emocional que te requiere y le tienes que decir a tu hijo, llegando a la casa, mijito, o por WhatsApp hay un mensaje leve, claro. Sí cambian muchas circunstancias y en lo que él te está esperando a lo mejor ya procede él a tratar de solucionar su problemática en otra cosa, en otra forma, porque no te va a estar esperando hasta que llegues a las 7, 8, que llegas del trabajo, si bien les va, a que le des solución a las cuestiones. Claro, y se ponen en juego otras situaciones, ¿no? Una, la que tiene que ver con la mujer que sale a trabajar fuera de su casa, que entonces tendría que asumir una doble jornada, que es la de ir a trabajar fuera de casa, cumplir con sus responsabilidades allá, y regresar aquí y hacer un sobreesfuerzo para cumplir también con las actividades que requieren que se desarrollen dentro de casa, ¿no? Decíamos, bueno, pues prácticamente sería imposible tener esa disponibilidad de 24/7, bueno, pues imagínense todavía agregarle una doble jornada, porque por otro lado, socialmente, es en una casa en cierto nivel, en cierto rumbo, porque eso te va a dar un estatus, bueno, entonces eso ha propiciado que socialmente muchas mujeres salgan a trabajar fuera de casa, entonces eso implica una doble jornada, porque viene y tiene que ir resolviendo. Y el cómo eso se asume en tu círculo más cercano, ¿sí? Porque puede ser que tengas una mamá, una suegra que sean más empáticas con tu situación y que, bueno, suponiendo que ellas sean quien te ayuden a cuidar tus hijos después de que salen de la escuela, y le digan al niño, sí, vamos a comprar la estampa en la tarde,
y te ayuda a resolver eso, Exacto. suponiendo que solo es tu responsabilidad, porque bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Sí. Vamos a entrar en el supuesto de que efectivamente eso es parte de tu trabajo como mamá, supervisar la tarea del niño y ir a comprar la estampa que necesita para el día de mañana, ¿no? Entonces, si tienes la fortuna de tener una mamá, una suegra que te ayude a supervisar a los chicos en la tarde y que además les ayude a resolver estas cosas, pues qué padre. Pero si tenemos el infortunio de tener familia que nos ayude a cuidar a nuestros chicos, porque ya no hay guardería para esa edad, No. que también socialmente esa es una situación a resolver y que en ese sentido nuestros gobiernos nos han quedado de ver y hay que decirlo con las puntos sobre las IES, porque así es. O sea, sí, las mujeres queremos salir a trabajar fuera de nuestra casa. No hay dónde resguardar a los chicos. Socialmente, el Estado debería proveernos de situaciones seguras donde nosotros podemos dejar a nuestros hijos para irnos a desempeñar y desarrollar como profesionistas o ir a desarrollar una actividad que sea de recreación, aunque sea de recreación, pero tener un lugar donde nuestros hijos estén seguros y protegidos. Entonces, decíamos, si tenemos el infortunio de que pues sí, la abuelita dice, bueno, pues yo ya hago suficiente con cuidarlo, no voy a ir a comprarle la estampa. Sí, pues es que ya el rol de ella de mamá ya pasó, licenciada. O sea, claro. Y ella ya, los abuelos están para consentir, para chiflar, para papachar. Para ellos les es muy difícil porque son nietos. Claro. Son nietos, ellos no los ven como que voy a formar otra vez, voy a corregir, voy a regañar, voy a poner límites, y ahí es donde se empieza a complicar el que no tengan mamá. Se vuelve compleja la situación, porque, bueno, estamos hablando de la situación donde sí está mamá, pero está fuera de casa, ¿sí? Pero les decía, tenemos el infortunio de que en lugar de que se resuelvan las cosas o decir amablemente al niño, bueno, ya que venga tu mamá lo dices y tú lo resuelves. Pero si además de no resolverlo, empezamos a decirle, no, pues si tu mamá es responsable, ¿cómo se le ocurre irse a trabajar? Y entonces tú, emocionalmente al niño ya le estamos dando una carga. Ese es un punto muy importante. Sí. O sea, ¿cómo preparas emocionalmente al niño para esa ausencia? Claro. Sí, en este caso, que mami está trabajando, sí, pero en caso de ya severos, licenciada, cuando pues ya hubo un divorcio, hubo una separación, retomamos lo de la alienación parental. Sí. Se tienen que ir haciendo muchos reajustes, muchísimos. Estamos hablando de la mamá que está presente, pero donde hay un contexto donde se desfavorece y se critica este hecho de que la mamá salga a trabajar fuera de casa, ¿sí? Entonces, esa es una de las series de circunstancias por las que tenemos que pasar las mujeres. Entonces decíamos, de lo que estamos hablando y globalizando esto es ser mamá es complejo, es demandante, es magnificado, ¿sí? El hecho de la mamá casi creo que hay que ponerla así en un capelo, le llaman, donde se guardan los santos. Como en un mini altarcito. Sí, donde está sobrevalorado el papel de la mujer. Y le quitan mucha carga al papel del papá. Hay una cuestión ahí. Y es interesante, ¿no? Porque de pronto parejas empiezan a pelear por este tipo de situaciones donde, bueno, pues yo también salgo de trabajo y porque entonces tú y nada. Pero son situaciones donde uno no ha decidido, es decir, las cosas han sido así. Generación tras generación tras generación se ha aprendido que a las mujeres nos toca la chamba de educar a los hijos y a los hombres les toca trabajar y traer dinero. Entonces, a veces eso es bien difícil, por ejemplo, que uno lo trabaje en el consultorio porque a las mujeres que van y salen a trabajar, porque efectivamente ellas sufren esta doble jornada de la que hablábamos, sí, para ellos es bien difícil entender de, bueno, él no tiene la culpa de que así hemos sido educados generación tras generación tras generación, sí. Y que en ese sentido no hay un culpable, porque efectivamente así es, y hemos insistido mucho, ¿no? En que el hecho de reflexionar aquí los temas tiene que ver justamente con eso, con darnos cuenta dónde es que estamos parados y bajo qué circunstancias, y a partir de eso yo empezar a reflexionar hacia mí, es cómo a mí me hace sentir, cómo yo respondo ante ciertas situaciones,
Y si es que yo quiero hacer esos cambios y que esos cambios implican un esfuerzo, ¿sí? Que va a ir en contra de lo establecido y que eso también va a tener una consecuencia, incluso cierto rechazo, que es el que estoy hablando precisamente. Yo decido salir a trabajar fuera de mi casa y entonces eso a mí me va a generar una serie de circunstancias con mi pareja, con mis hijos, con mi familia extensa, mis suegros, mis papás, porque es posible que aprueben o desaprueben esas situaciones. Es posible que me puedan apoyar o no me puedan apoyar, que además de salir a trabajar, yo tengo que ir a buscar quién me cuide y me supervise a mis hijos después de que salen de la escuela. ¿Sí? Okay. O bueno, conseguirme un trabajo que me permita solo cubrirlo en el horario en que mis hijos también están dentro de la escuela. ¿Sí? Y aquí, pero aquí como de todas formas estamos hablando de una mamá que está de todas formas interesada. Ahí ya terminamos el... Ahí está. El marco, el patrón. Decir, ya desde ahí es compleja la situación. Sí. Entonces, ahora vamos a esta cuestión de la ausencia, que decíamos, bueno, se puede estar ausente por múltiples razones. Una es por la muerte, otra, decíamos, es por el trabajo, otra simplemente es la pareja se deshizo, uno de ellos va a vivir fuera de la ciudad, se cambia de país, o el abandono. Vamos a suponer que es la mamá, ¿sí? El abandono o peor tantito, la señora se enamoró de otro y entonces se fue y dejó a los hijos. ¿Cómo? O sea, socialmente es un peso muy duro para los hijos cuando son situaciones así, ¿sí? Porque socialmente también se critica y se estigmatiza más situaciones. En mi caso, les puedo compartir mi caso personal, en los 80s era así de... Sí. Ahorita ya no es. Ahorita no. Sí, ahorita casi. Porque ahora a la sociedad hasta le conviene, lo ven con conveniencia. Claro. Lo ven. Sí, hay dos casos que consumen y demás. Claro. Pero sí en los 80 era tampoco. Así de casi creo que pena que nadie se entere, ¿no? Sí. Y ahorita no, ahora pareciera que el común es el otro, ¿no? Son menos parejas las que viven juntos y una serie de situaciones, ¿no? Entonces, por otro lado es esta situación del niño, yo docente, ¿cómo la voy a asumir? Y yo, ¿cómo voy a responder frente a esa? Voy a responder pues a ver cómo le hacen los abuelitos y se hacen cargo, pues a ver cómo le hacen los tíos. Ahí vemos la indiferencia a veces de los docentes o también la sobreprotección, sobre todo cuando son maestras pues del género, que son mujeres las que ven, porque pues les puede más, ¿verdad? Como mujer les puede más el ver a alumnos que no tienen mamá y pues a veces caemos en esa sobreprotección, en compadecerlos, en victimizarlos, en no asignarles tareas, no exigirles como a los demás. Sí. Cuando pues debemos al contrario darles fortalezas, darles herramientas, hablar con los compañeros de simplemente llegan ahorita las fechas y la invitación para el 10 de mayo. Y ahí empezamos. Pues yo ni tengo mamá. Claro. Pero pues ahora se permite mucho de que, okay, no tienes mamá, pero sí permiten que vaya el papá, o sea. O simplemente es un adolescente, ya es un adolescente secundario. Bueno, ¿a quién sientes tú con ese vínculo cercano como una mamá? Pues a mi tía. Pues a mi bueno, pues que venga ella, no pasa nada. Y la sociedad lo está aceptando, ese modelo, o sea, porque a veces es más madre, como dicen, es madre y padre el que cría, no el que engendra. Así es. Y pues está viviendo eso, ¿verdad? Y entonces son herramientas que como docente, como papás, como familiares de las personas que están experimentando ese tipo de carencia, de vacío, porque pues es un vacío que nunca se va a llenar con nada, ¿sí? Aunque luego ellos lo externan, no, pues yo no tengo mamá, pero mi tía es más madre que mi mamá. Pero es como que era un reflejo de ese reclamo, de ese vacío. Claro, y por esta idea social que hay y que las compartimos, ¿sí? Y que incluso uno no anda preguntando, bueno, con esto sí estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo. ¿No? Esas cosas se aprenden. Se aprenden así como uno respira. Uno no anda eligiendo, este aire de aquí de la oficina de radio UPG sí me conviene respirarlo. El aire de allá de la calle, de allá de Santa Catarina no me conviene respirarlo porque es muy contaminante. No.
uno simplemente respira. Siguiendo esa analogía tan burda, ¿no? Como el hecho de respirar, uno así aprende las costumbres, uno así va y repite los patrones de conducta, ¿sí? Entonces, también por otro lado, es importante reflexionar el cómo el chico recibe esto, esta reacción nuestra como docentes, ¿sí? Porque si recibe compasión, entonces Él ya los va a tomar medidas a todos. por un lado, sí. pero también le podemos restar sentido de valor por sí mismo, porque entonces no vemos el resto de sus capacidades, de su persona, sino solo vemos el chico desolado y vacío que no tiene nadie. Ya se cuida, quedó etiquetado. Y lo así. protege, ¿no? Y acá, ojo lloroso Remy, ¿no? Sí. Digo, por eso quise comenzar esta reflexión con esta sobremagnificación del rol de la madre y del cómo se cree falsamente que el hecho de que no haya una mamá, entonces interrumpes tu desarrollo, ya valió que eso tu vida. Y hay un vacío, y entonces sí, no hay nada que lo pueda remediar, ya valió. Este pensamiento catastrófico social que compartimos todos, donde no tiene mamá. No, ni le exijas, no lo regañes. No, es que así es agresivo, porque no tiene mamá. No, es que sí, pues sí, empuja todo, sí, es que sí, por eso. Es que no se esfuerza, es por eso. Claro que tampoco no duerme bien. Sí, por eso. A todo lo justifican con eso. Exactamente, entonces es bien interesante, les digo, yo insisto, en reflexionar las situaciones, porque nos podemos encontrar una serie de variantes, como dices tú, el chico que dice, no me van a exigir, porque entonces digo que no hay mamá y entonces ya no me exigen. O el otro donde efectivamente el niño anda deprimido, porque está rodeado de esa emoción donde sí, pobrecito, sí, pero si yo al niño me relaciono con él desde una situación donde, ok, no tienes mamá, pero seguramente hay alguien en tu casa que te cuide y te protege. Sí, perfecto. Con tu tía o con tu abuelita nos vamos a apoyar. Pues, ¿quién está ejerciendo el rol? ¿Quién está tomando las responsabilidades? ¿Quién está al tanto de ti? Ajá. Y también esa madre sustituta, entre comillas, también cómo está respondiendo con ese chico, porque a partir de ese vínculo es que uno se va a encontrar, porque también va a suceder con eso, que uno como docente va a decir, pobrecito niño, sí, seguramente, entonces va a ser muy inseguro de sí mismo. Y entonces va y se encuentra uno con que son chicos que están bien sanos, se sienten bien, pasan situaciones como cualquier otro, pero logran obtener los recursos a partir de ese vínculo que vino y ejerció la tía o la abuelita o la hermana o quien sea, o el papá incluso, bien lo decías tú, puede ser cualquier persona quien ejerza este vínculo de seguridad y protección. Que ahora se dicen, no nada más hay mamás luchonas, también hay papá luchón, que se queda con ellos toda la semana y el fin de semana ya andan con los niños para acá, para allá. Y que les dan ese recurso. Dan ese recurso, que los llevan al karate, que los llevan a la natación, que los llevan al festival. Ellos andan haciendo el rol. Ejerciendo y cuidando ese vínculo con ellos, que no es otra cosa más que el poder estar ahí y responder a las situaciones que el niño tiene, que el niño necesita. Llevarlo a la escuela, se le lleva a la escuela. El niño está triste, voy a consolarlo, ¿no? Y todas esas necesidades que el niño tenga. Pero no caer en eso, licenciada, de que, es que como no tiene a mamá, lo voy a tiburar de juguetes. Bueno, le voy a cumplir todos los caprichos para llenar ese vacío. En familia sucede así, donde por alguna situación muere la mamá, bueno, ni se diga ahora con estas cuestiones de cáncer, ¿no? De que apareció así como el monstruo, el monstruo maligno. En los 80s fue el SIDA. Y también van sucediendo modas, hay autores que hablan acerca de esto, de cómo hay un contagio social, emocional en ese sentido. En los 80s fue el SIDA. Ahorita el monstruo así espantoso es el cáncer, ¿no? Entonces, bueno, la mamá murió de cáncer. Y el niño
efectivamente quedas protegido porque hay este desconocimiento donde lo que hay que cuidar es el vínculo con el chico. Así sea la tía, la madrina, la hermana, el papá, el hermano, quien sea, pero estar al pendiente de las necesidades del niño y no solo hablamos de las necesidades materiales, sino las necesidades emocionales y de disciplina que el chico necesita. Y de enterarlos de que no es que estén incompletos porque no haya madre o porque no haya padre, que ellos tienen las capacidades, las habilidades de cómo desarrollarlos, de cómo direccionar esas emociones de vacío, de inseguridad, cómo nutrir su autoestima, para que ellos no se sientan menos, para que ellos no se sientan incompletos, que no se sientan inseguros, y de que porque les falta una mamá no van a poder desarrollar como los demás. Que no se sientan, pues de que ya perdieron, sin ir a la guerra, ya se sienten así como que a nadie le importo, no es igual porque no tengo mi mamá. Es decir, si no es mamá, entonces no es nadie. Así si no es la mamá biológica, entonces no es nadie. Y en ese sentido yo se las cambio, ¿no? Porque no puede haber circunstancias que puedan hacer que esa mamá desaparezca. Simplemente una mamá que muere durante el parto, esto que decíamos, una mamá que muere con cáncer, nadie tiene control de esas situaciones. Exactamente. ¿Sí? Nadie puede tener situaciones. Entonces, desde ese sentido, ¿por qué no cuestionamos socialmente por qué no puede haber una mamá ausente? ¿Sí? O sea, ¿por qué tiene que ser todo cuadrado? Sí, porque, o sea, ¿cómo podríamos asegurar que uno como mamá siempre va a estar ahí? Ese es el principal error, licenciada. Contar y creer que la mamá es eterna y que va a estar los 24/7 toda la vida. Sí. Y incluso esta cuestión de esta figura de la que hablamos de la mamá, esa está implícita. La mamá inmortal, todopoderosa. Entonces, si lo pensamos y lo reflexionamos tantito, la mamá está muy cerca, si no es que la parte de ser así como un Dios. Sí, porque, ¿qué te dicen? ¿Te agüitas o algo? Y no, pero si tú eres una guerrera, acuérdate que eres mamá y que la mamá todos lo pueden y pues espérate, también es humano, también trae sus cosas, también trae sus sueños, tiene sus proyectos personales, trae sus conflictos emocionales de mujer, de hija, de esposa. Todas esas cuestiones también las viven las mamás. Claro, y seguramente a muchas personas les hace mucho choque emocional de, por ejemplo, puede haber una mujer que no quiera ser mamá. Sí, claro. Y que venga el choque emocional de simplemente la mamá o la abuela. ¿Cómo que no quieres tener hijos? Pero si estás casada, ¿cómo que no vas a tener hijos? O esto, no quererse casar y no querer tener hijos. ¿Cómo se le ocurre? O sea, el cómo está construido el rol de ser mujer va prácticamente implícito el ser mamá y el ser esposa. ¿Sí? Digo, esta cuestión de lo que ahora dicen mucho, como ir deconstruyendo, tiene que ver justamente con eso. Es qué implica ser mujer, qué implica ser mamá. Les digo, y en ese sentido, ser mamá implica ser inmortal y todo. Pues qué paquetón. Exactamente. Qué paquetón con pues licenciada, vamos a dar los teléfonos de cabina. Sí, claro. Para que si gustan hacernos una llamadita, que nos compartan su experiencia, su vivencia. Muy bien, se pueden comunicar aquí a la cabina al 818-603-3603 y 818-603-3602. Pueden mandar WhatsApp. Y si gustan compartir también la liga de internet www.upg.mx, ahí nos pueden escuchar en vivo y también nos pueden ver en vivo en Facebook y también, bueno, ahí se queda la repetición, se queda guardado ahí y también se pueden suscribir al canal de YouTube, por favor. Es muy importante lo de la repetición porque yo le aseguro que hay muchos casos de conocidos suyos para que les compartan la liga y que luego vean el programa posteriormente, ahí se queda grabado. Claro, a quien le guste compartir, quien sepa
que le gusten estos programas de reflexión, porque esa es la idea nuestra, Sí. de hacer programas reflexivos. No siempre nuestra postura es de venir y dar consejería. No, claro, como esto, por ejemplo, el día de hoy que estamos planteando qué es ser mamá aquí y qué implica ser una mamá ausente y qué implica tener un chico, un alumno, un adolescente en primaria, en secundaria, en kinder, que implica para nosotros cuando nos llega un alumno Así con es. esas características. Bueno, y entonces nos vamos a un corte musical, Claro. licenciada, que los tenemos muy castigados. Sí, sí, a los de radio. Vamos a dejarlos volvemos de descansar. nuevo. Sí, vamos a dejarlos descansar. Vamos a escuchar nuestra música que nos ha elegido el licenciado Enrique. Muchas gracias, Enrique, que siempre aquí nos atiende súper bien. Bueno, aquí andamos, licenciada. Nos quedamos con la gente que está aquí en Facebook Sí. Live. Vamos a saludarlos. Mandamos saluditos por ahí a Quique Jerry, que es fan destacado de Radio UPG. Ay, Ahí siempre anda está por ahí. pendiente. Súper bien, saluditos. Y pues bueno, vamos a comentar, licenciada, brevemente. ¿Cómo como sociedad aquí en México se destaca mucho el festejo del 10 de mayo? A pesar de que es un país que es machista, pero la mamá, así como lo comentábamos, tiene un rol de super diosa, así casi creo. Claro. Una vez leí un artículo y me pareció bastante interesante de que después de la revolución industrial se favorece mucho el hecho del rol de la mamá y que justamente es en esa época donde se empiezan a hacer muchas campañas sociales de radio y televisión, donde vienen estas campañas de los hijos que Dios quiera y donde implican a la iglesia y a otras instituciones sociales para favorecer el hecho de que las familias tengan muchos hijos, ¿sí? Y lo plantean así, bueno, es que socialmente hay intereses y hay campañas que los líderes manejan de acuerdo a el contexto histórico, económico, político y social, y entonces es que se empiezan a lanzar estas campañas, ¿no? Y a mí me hizo pensar, bueno, podría sonar descabellado en ciertas circunstancias, pero por otro lado podría sonar bastante lógico el hecho de que socialmente se favorezca tener muchos hijos, porque hay que meter empleados a las empresas, a las maquiladoras, Así pero es. luego se super disparó, o sea, el crecimiento demográfico y luego fue al revés, vamos a pararles, vamos a meter las campañas de... Por eso es bien interesante irnos a leer estas líneas históricas, porque luego en los 70s, bueno, al menos aquí en México, estuvo así lanzadísimo estas campañas de la familia pequeña vive mejor y hay que planificar, y entonces sí, ahora a bombardearlos todos con sus campañas de prevención de embarazos y todas estas cosas, porque también el Estado no hay una planeación en ese sentido para poder responder a todas estas demandas, ¿no? Porque, vamos a suponer que se responde a una necesidad de obreros en las fábricas, pues sí, pero los obreros en las fábricas también requieren de tener servicios médicos, requieren de tener transporte para poderlos hacer llegar a estas empresas, y entonces se vuelve una especie de descontrol, ¿no? No, y aparte los dependientes económicos de los obreros pues se disparan también y pues son costos, ¿verdad? Claro. Que tiene que absorber el patrón, claro. el IMSS y claro. todo. Y que también eso implica, ¿no? Que bueno, hay oportunidad de trabajo y las gentes que viven en las áreas rurales se empiezan a mover a las áreas urbanizadas, y entonces estas demandas se vuelven todavía más fuertes, ¿no? Entonces se vuelve un caso. Bueno, en ese sentido se va buscando equilibrios, pero es bien interesante ir a ver estas historias y como también en muchas ocasiones estas historias
solo nos aportan una parte de la situación. Muy bien. Vamos a regresar de nuevo Bien. a Facebook Live. Sí. Universidad Pedro de Gante, excelencia, superación y desarrollo. Muy bien, venimos de nuevo aquí en Conciencia Educativa. Estamos con el tema alumnos sin mamá en el aula y en el hogar. Y estábamos comentando ahorita brevemente sobre las cuestiones de cómo de un momento dado en nuestra historia de México se había disparado el promover que tuvieras muchos hijos y luego después viene otra vez las campañas de prevención y ahorita ya aterrizándolo en los 2000 empieza todo lo contrario de que ahora hasta los embarazos adolescentes, que también esas son causas, licenciada, mucha de la ausencia de las mamás, de que claro. Mamás muy jóvenes y pues sí hay fallecimientos de mamás por dar a luz tan jóvenes, tan chiquitas. Claro, claro. Y esta parte, con la ausencia de la mamá, donde la mamá sale y trabaja, ¿no? Pero donde también hay esta falta de supervisión, donde, ok, no está mamá y deseamos bien esta crítica y juicio social, donde no, pues aquí quiso ir a trabajar, bueno, pues a ver cómo le hace y sus hijos ahí se quedan solos, ¿no? Y entonces viene esta falta de supervisión, vienen estas consecuencias, ¿no? Pero finalmente yo creo que la aportación del día de hoy sería, la buena noticia es, cualquiera puede ejercer ese rol de protección y de supervisión, ¿sí? Siempre y cuando trabajemos con esta parte, con esta idea que es contraria a esto que vamos a plantear. Bowlby en su teoría nos plantea que todos en algún momento nos vamos a sentir desprotegidos, ¿sí? Sí, porque la mamá no es eterna. Ajá, pero que cualquiera puede ejercer ese rol, ¿sí? De cuidado y protección con respecto al bebé, ¿sí? Y cómo este sentirse protegido en la infancia va a tener un impacto importante, que eso ya lo hemos aprendido desde Freud, desde otros autores, pero que también por otro lado, este vínculo, aunque haya sido afectado, es decir, aunque haya habido esta ausencia de este mamá o de esta protección, hoy en la actualidad, ¿sí? Yo, a raíz de relacionarme de un modo diferente y desde un modo, desde una conciencia donde el hecho de que mi alumno no tiene mamá, eso no implica que entonces yo tengo que sobreprotegerlo o no darle responsabilidad, sino que justamente a partir del hecho de que yo me pueda relacionar con él justamente como una personita con necesidades especiales, sí, pero no desde el facilitarle las cosas, sino colocarlo y verle sus otras capacidades que sí tiene, ¿sí? Y desde ahí trabajar con él y a partir de eso yo marcar una pauta de relación diferente con él. Porque si desde casa lo tratan como pobrecito, no, mejor no le exijas, no, mejor dale todo porque su mamá no está. Hay que trabajar entonces la formación de esas memorias profundas. Así es. En lugar de empobrecerlo, de victimizarlo, no. Tú puedes, vamos a hacerlo, yo estoy contigo. Claro. Vamos a salir adelante. Claro, en el caso de que efectivamente tengamos un alumno que venga así, sí, pobrecito de mí, yo no puedo. Desde ahí, desde ese vínculo conmigo como maestro, yo puedo favorecerlo, decir, sí puedes, mira, yo te voy a acompañar, yo te voy a guiar, pues sí, entiendo. Que no se sienta solo. Claro, validar el hecho de entender, yo entiendo que tu mamá no está y que sí, seguramente eso se te hace sentir muy mal, pero tú también tienes que aprender que tú tienes una vida y tienes que irla resolviendo. Sí, y que valore sobre todo cuando son esos casos de que la mami falleció, pues hacer valer el momento de que él está. Claro. De que él sí está.
Así y es. impulsar el recuerdo de su mamá. Ujú, Si le han hablado mal de ella, decirle, no, pero tu mami no está aquí, yo te aseguro claro, que ella le daría gusto, que tú le echaras ganas, claro, hacerle ese mini coco wash, claro. ilusionarlo, ponerle recuerdos positivos y potencializar a experiencias de que me está viendo mi mamá en algún lugar donde esté. Claro, ¿Sí? claro. Y estoy enorgulleciendo a mi familia, estoy honrando la memoria de mi mamá, Así es. ese tipo de Y cuestiones. incluso cuando hay ausencias, por ejemplo, en estas situaciones que planteábamos, ¿no? Donde, bueno, si la mamá está ausente porque él- ella se enamoró de otro hombre y se fue, pues aún así al niño podemos plantearle, mira, es cierto que tu mamá pudo haberse ido, y estas cosas que te han dicho seguramente hacen peso, pero eso es ella como pareja, Claro, o sea, es ¿sí? decisión de su vida de ella que no De ella, tiene nada que ver con él, con contigo la como existencia mamá. de él, ¿verdad? Claro, el hecho de que ella se haya ido con una pareja diferente a tu papá, eso no implica que te esté rechazando necesariamente a ti, pero el que ella haya tenido que decidir una pareja diferente, seguramente las circunstancias lo obligaron a tomar distancia de ti, pero no porque no te quiera, sino porque la situación de pareja a ella la coloca en una Ahí, situación diferente. ahí, licenciada, ay, ¿cómo les explicas el? Porque ellos te dicen, no, es que ella no nos quiere, ella prefirió al hombre, ella prefirió el trabajo, ella prefirió su ascenso, Uh ella -huh. prefirió su éxito profesional y se olvidó de nosotros. Claro, pero muchos de estos discursos vienen desde El contexto de la casita, ¿verdad? este contexto del que hablábamos, donde se magnifica este rol de la mamá, ¿sí? Y esta imagen de mamá, papá, hijo, hija y la mascota. Que tiene que ¿Sí? ser cuadradito. Entonces, es una excelente manera reflexionar con ellos y decirles, mira, todas las familias son diferentes. Todas las familias tienen problemas y diferencias. Todos aprendemos a adaptarnos a situaciones diferentes. Y en muchas ocasiones es útil plantearles esta parte donde decir, bueno, seguramente, por ejemplo, en familias que no ven a uno de los padres, ¿sí? En este caso estamos hablando de la mamá. Mamá no puede verte porque ella eligió una situación diferente. Y seguramente, aunque ella hiciera el intento de venir a buscarte, seguramente el resto de tu familia no la va a dejar que se acerque. Porque también suceden esas situaciones. Entonces, pero la única parte de la que ellos tienen conocimiento es esta, donde ella, porque, y por otro lado, están bombardeados de esos mensajes de, no, pues si le importara, Si le importaras, aquí si estaría. quisiera, entonces dejaría esa otra pareja donde ella está, porque esa es la condición que le pone ahora el papá, ¿sí? Es, no, pues si quieres venir a ver al hijo, entonces deja la otra pareja, ¿sí? Sí, Deja la otra y ese pareja. chantaje de Ajá. todos los días. Así es. Porque justamente digo, lo planteamos en esta parte de alienación parental, donde el hijo lo único que alcanza a percibir es esta parte. Y son cosas, como les insisto, son cosas que están implícitas, no son cosas que se hablan abiertamente. En, en el mejor de los casos sería que se hablaran abiertamente y que se dijeran así, bueno, si tú quieres venir a ver, pues la única manera es que tú dejes a esa otra pareja, bueno, ahí está más claro y más fácil decir o poder plantear la mamá, por ejemplo, la situación de decir, oye, porque para ver a mi hijo, tú me tienes que condicionar que yo no tengo otra pareja, o sea, pero el matrimonio también está lleno de estos mitos donde es para toda la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo tenemos un cuadro y una situación. Y donde nos salgamos, vamos a ser bombardeados. Y los chicos también tienen sus cuadros. Y la sociedad es muy cruel, la sociedad es muy cruel y no se detiene y es muy insensible y bombardean. Es como la prensa amarillista, ¿verdad? Que Sí. ven la más leve falla o la más leve situación y la magnifican en lugar de buscar la forma de poder apoyar o de al menos respetar. Claro.
Sí, Y si me permiten esta analogía, ¿no? En los 70s, en los 80s, estas críticas eran como una lluvia, ¿sí? Una tormenta fuerte. Pero ahora con las redes sociales, estas situaciones son tsunamis. súper trascienden y Ajá. No si solo tienes son familia en el tormentas, extranjero, no de solo son bola. tormentas tropicales, se vuelven tsunamis donde efectivamente podemos y pueden salir los chicos, hablando particularmente de los chicos, pueden salir muy mal parados en ese sentido después de esta revolcada que les damos socialmente. Y por eso yo insisto mucho en la reflexión, ¿no? El observarme a mí como maestro, el observarme a mí como abuela, como parte de una situación donde hay un niño que no tiene mamá o que no está la mamá por alguna razón, ¿desde dónde respondo? ¿Sí? Ok, entonces ahí, ¿cómo respondemos? Cuando ya hubo el ataque, ya se exhibieron en Facebook, ya se sintieron vulnerados, ya sobrepasaron su intimidad familiar, ves sus estados, cómo publican ellos, su vacío de que no, pues estoy triste porque no está mi mamá o X. Entonces, ahí en los niños, tanto en el aula como en casa, la clave es que ellos se sientan amados, se sientan protegidos, ¿sí? No venderle la figura de que la familia tiene que ser perfecta, decirles, la familia nunca, nunca, ni en los 50, ni en los 20, ni en los 60, ni en los 70, nunca ha existido esa familia perfecta ni cuadrada, nunca. ¿Sí? Eso es que antes se imagen. escondía más, se manejaba más o no nos enterábamos, es muy diferente a la realidad, pero nunca ha existido eso. Entonces, ahora se maneja mucho las familias modernas, de que el que estén divorciados, en el caso de que haya sido por un divorcio, no es que se acabó la familia, se reitera siempre, se transforma la familia. Hay cambios. Se transforma, pero sigue estando la unión, en amor, en diferentes tiempos, en diferentes lugares, en diferentes contextos, pero no quiere decir que se murió tu papá o no quiere decir que se murió tu mamá o que se murieron tus hermanos y ya no los ves, porque a veces se separan, unos hermanos se van con un papá y otros con otra. Manejarles es mucha comunicación. Sí. El dar afecto. Insistimos mucho es que el cambio siempre es constante. Lo que pasa es que aprendemos una falsa sensación de control y de felicidad a través de estos estereotipos. Esto que hemos visualizado así físicamente como un cuadro y un estereotipo, a raíz de eso es que damos esas falsas sensaciones de seguridad, de felicidad, de control, y cuando estos no están o fallan, y que les digo, y es bien fácil vulnerar estas fallas, o hablando del rol de mamá, insisto, ¿quién puede estar disponible 24/7 maquillada y sonriendo? No, eso es imposible. Y estas cosas son de las que es importante reflexionar con los chicos. Es decir, tu mamá no es mamá 24/7. No, hay que enseñarlos a ser autónomos. A que no dependan, de esa figura maternal o de esa figura paternal. Y por otro lado, te lo dicen los chicos. Sí. Les digo, se sorprende uno porque uno viene, ay, pobrecito, no tiene mamá, no tiene hija. Y luego cuando empiezas a relacionarte con ellos, te das cuenta que son chicos que no necesitan que la mamá venga y los despierte porque ellos tienen que hacerse responsables de poner su alarma en su reloj, en su teléfono, no sé, pero ellos son autosuficientes, se levantan solos. La noche anterior ellas prepararon su uniforme solos, sus libros. Y desarrollan otras habilidades que otros chicos no tienen. ¿Por qué? Porque ahí está la mamá que les resuelve, les planchó el uniforme, se los lavó, se los dejó listos, les limpió los zapatos y todavía fue y los despertó en la mañana y a mi hijito, y él todavía, ay mamá, otros 5 minutos. Ya saben que la mamá va a venir. Va a estar ahí para levantarla. Sí, ahí está la alarma segurita, 5 minutos más y viene, ya mi hijito, ándale. ¿Sí? Ellos desarrollan, porque eso mismo lo reportan los chicos. Pues es que yo tengo que hacerme responsable. Bueno, entonces también ayudarlos a llevar su atención a la parte buena de las situaciones, porque socialmente aprendemos o eres bueno o eres malo, o eres blanco o eres negro, pero hay toda una gama de posibilidades donde podemos verle esa parte buena a una situación difícil. Y el que ellos se hagan responsables, licenciada,
el que ellos valoricen el esfuerzo que tanto una parte como la otra haga, o en el caso de que la tía esté cubriendo el rol de mamá, ellos los hace también ser responsables y los hace querer corresponder ese esfuerzo. Claro. Sí, los forma como unas personas, no nada más que sienten ya lleno ese un poquito vacío de su mamá, sí, porque se sintieron apoyados, porque gracias a esa persona que empezó a hacer el rol, se sintieron capaces, ellos fueron madurando, se sienten responsables, y a su vez ellos van a repetir ese patrón en el futuro, ¿sí? Cosa contraria a si no los preparamos de esa manera, si llega a faltar en un futuro esa presencia de la pareja, pues ellos lo van a ir a dejar ese patrón en sus descendientes. Entonces, muchos por eso, cuando llegan a la edad adulta, no desean ni siquiera comprometerse, casarse, porque no quieren que sus hijos vayan a tener hijos que vayan a vivir ese tipo de dolor, ese tipo de duelos. Claro, pero es justamente a raíz de eso, de ir como docentes, ir haciendo un acompañamiento diferente. Entonces yo el invitarlos a reflexionar que hay otras circunstancias, que hay otras cosas que se pueden ver, que se pueden rescatar y valorar. Y que no son los únicos, o sea, también. Que no eres el único que pasa por esta situación. Hay muchas personitas como tú que lo pasan, que salen adelante. Les podemos poner ejemplos de personas destacadas en la vida, que premios Nobel, artistas, algo que a ellos les diga, pues yo también puedo lograr una vida. No quiere decir que ya se me frustró todo mi futuro porque no tengo mamá. Claro, que aún así va a haber una vida y aún así va a haber aprendizajes y vas a poder adaptarte a esas nuevas condiciones. Y que vale la pena. Por supuesto. Y que vale la pena disfrutarla. Y pues bueno, nos vamos a despedir con el último corte musical. Sí. Y pues agradeciendo aquí a la licenciada Antonia Sotelo su intervención. Gracias, festejamos a todas las mamis, las felicitamos desde hoy a las mamis y a las mamacitas, a las que no son mamis biológicas, pero lo son. Así es. Como tal. A los que trabajan dentro de casa y no les pagan, y a los que también trabajan fuera de casa y también aportan. A las mamis que hacen voluntariados. Sí. Wow, de veras. Es una labor preciosa en cualquier ámbito en donde lo hagan. Felicidades. Así es. No cualquiera. Pues bueno, se quedan con un corte musical y continúen con la programación de la Universidad Pedro de Gante. Estuvimos con ustedes aquí en Conciencia Educativa. Buenas tardes. Vámonos a ejercer el rol de mamá.